Vamos a dar Amén. inicio y Amén. vamos a tomar nuestra Biblia, nuestra espada, como decía el hermano, en el Salmo 126. Este Salmo 126 se dice que fue escrito en Judá, de pronto en Judá en los tiempos de su cautiverio en Babilonia, o probablemente también ya cuando regresaron y estaban construyendo el templo, ¿sí? Pero dice que este Salmo 126 es una oración por la restauración. Y yo sé, hermanos, que de pronto hoy muchos venimos enfermos, atribulados o angustiados o con alguna necesidad, hermanos, ¿sí? Económica, espiritual, sentimental. Yo sé que todos venimos hoy delante de la presencia de nuestro Dios a regocijarnos en Él y a sentir esa paz, ese amor del Señor que nos consuele. Y al igual como está este salmo, yo sé que llegarán tiempos, hermano. Lo que estemos viviendo cada uno de nosotros, llegará este tiempo de lo que habla este salmo. Amén. Entonces Amén. vamos a leerlo. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Hecho Jehová Jehová. con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Amén. Dice, versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuet. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, Segará. segarán. Irán andando y llorando el que llevaba la preciosa semilla, mas volverá a venir ¿con qué? Regocijo. Regocijo, Trayendo sus trayendo sus gavillas. gavillas. Amén. Amén. Y hemos cantado muchas veces este himno, ¿no? Y llegarán esos tiempos en Nuestra los que, como boca dice se llenará de risa. como dice, transformará nuestro lamento ¿en qué? En baile. En baile. En baile, amén. No sé qué estará pasando, hermano, en ese momento, pero llegará ese tiempo, amén. Y Amén. desde hoy vamos a darle gracias al Señor por esos tiempos que vendrán, llenos de alegría, llenos de gozo, amén. Cerremos Amén. nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre Sí, del Señor. cielo y de la gloria, Señor. Hoy nos reunimos en un mismo sentir, Padre Santo, para darte a ti toda la gloria, para darte a ti la honra, para darte a ti, Señor, la alabanza, Señor. Para darte a ti, oh Padre del cielo, Señor, el lugar que tú te mereces en nuestros corazones, en nuestras vidas, el lugar que Así tú es. te mereces en nuestros hogares, bendito Dios, Señor. Hoy te sentamos en el trono, Señor, bendito, porque te pertenece a ti, bendito Padre Celestial, Señor. Recibe, Señor, estas alabanzas, estos cánticos, recibe los corazones de mis hermanos, recibe sus oraciones, bendito Padre Celestial, Señor. Hoy nos acercamos a ti para darte gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, bendito Padre, porque nos has proveído Por esta toda tu semana, Señor bondad, bendito, Señor. el Por alimento tu bondad, material, el Señor. alimento espiritual, Señor. Así es, Nos Señor. has dado las noches para que durmiéramos, para que Así descansáramos, Señor. descansamos, Nos Señor. diste Nos has fuerzas, bendito cubierto, Padre, para Señor. levantarnos, Señor, y Porque hacer tú nuestras eres labores, nuestra bendito Padre roca, Celestial. Señor, nuestro Porque esta refugio. semana acompañaste a mi hermano en medio de su enfermedad. Amén, Acompañaste a Señor. mi hermano en medio de su angustia, de su Así soledad, es, de su Padre tribulación, Santo, Señor. Señor. En Gracias. el, por medio de este desierto en el que está mi hermano, tú estuviste esta semana con él, Señor, dándole fuerza, dándole alivio, bendito Padre. Yo te doy gracias porque yo sé, bendito Padre, que mis hermanos que están en enfermedad, Señor, pronto, Señor, conocerán la salud de nuevo, bendito Padre Celestial, bendito Dios, porque tú eres un Dios amoroso, bendito Padre Santo, Señor. Yo sé que tú traerás pronto restauración a estos corazones heridos, a estos corazones quebrantados, Señor, a estos corazones angustiados, bendito Padre. Tú traerás, bendito Padre Celestial, de nuevo la alegría, la paz, el gozo, Señor, a nuestras vidas, bendito Padre. Nos gozamos en esta tarde, Señor, de estar aquí delante de ti, delante de tu presencia, oh Dios. Nos gozamos, bendito Padre Santo, porque yo sé que tú hoy hablarás a nuestras vidas.
porque yo sé que tú consolarás por medio de tu palabra, bendito Dios, nos exhortarás, bendito Padre, nos edificarás, bendito Dios, Señor, nos transformarás, bendito Padre Celestial, por medio de tu palabra en este día, Señor, tú tomarás nuestros corazones, esos corazones duros, de dura cerviz, como dice tu palabra, Señor, y los transformarás en un corazón más dócil, Padre Santo, un corazón más atento a ti, Señor bendito. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que ya han llegado a este sitio, bendito Padre, que ya se han conectado, Señor. Gracias y te doy gracias por aquellos que se conectarán, bendito Padre Celestial, por aquellos que no han podido por alguna razón, Señor. Donde quiera que se encuentre, Señor, bendíceles, bendito Padre Celestial. Y a toda la iglesia a nivel mundial, Señor, a todo aquel que ha abierto esa puerta a Cristo Jesús el Salvador, Señor, a ese que ha recibido, Señor, tu nombre y ha creído en ti, bendito Padre Celestial, y ha sido hecho hijo tuyo, Señor. Bendícele donde quiera que se encuentre, bendito Padre, en todo el mundo, bendito Dios, porque sabemos que somos una sola iglesia, Señor bendito, a nivel mundial, Señor, donde la única cabeza eres tú, Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre Celestial, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Y sabemos, Señor, que tus caminos son perfectos, Señor, y por eso queremos cantártelo hoy, Señor, declararlo con nuestra boca, Señor, que nuestros labios lo digan, Señor, que los caminos de Jehová, que los caminos de Dios, que los caminos del Señor son perfectos. Gracias te doy en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, te exaltamos, Padre, te alabamos. Hoy declaramos y cantamos, Señor, que tu camino es el camino perfecto, Señor. Que tu palabra, Señor, es el poder y es el arma y es el escudo nuestro, el de los que en ti confiamos, Señor. Lo cantamos y te exaltamos, Señor. La palabra del Señor es poder, decláralo, es el alma y escudo de todos los que en él confían. Amén. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. ¿Y quién es Dios? Porque ¿quién es Dios? Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en él confían. Así es, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Dígalo, porque tú eres Dios, porque quieres Dios, si no es Señor.
¿cuáles enemigos? Nosotros no tenemos enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Los que la palabra de poder es la que los destruye y los arroja. Nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra falta de fe, nuestro temor. ¿Cuántas cosas pueden ser nuestros enemigos? Los que hoy declaramos con esa certeza que es la palabra del Señor, es el poder de Él, es nuestro escudo, es el que se levanta para destruir todos esos enemigos que no se levantarán más, porque ¿quién es Dios? ¿Quién es? Es nuestra roca. ¿Quién es el Señor? Es el poderoso, y por eso cantamos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Es el fuerte de Israel, es el consolador, es el vencedor. Es el que vive hoy, el que siempre reinará, y por eso es que cantamos y exaltamos su nombre. Y decimos hoy: Dios, te exalto, te exaltamos porque tú eres todo para nosotros. La creación cantará a ti porque tú eres el Rey. Exaltamos, Señor. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios, te exalto, Dios, te exalto, eres todo para mí, tu creación cantará a ti. Dios, te exalto, Dios, te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios, te exalto, Dios, te exalto, eres todo para mí, tu creación cantará a ti. Dios, te exalto, Dios, te exalto, Cristo, mi Rey. Dios, te exalto, Dios, te exalto, eres todo para mí, tu creación cantará a ti. Dios, te exalto, Dios, te exalto, Cristo, mi Rey. Dios, te exalto, Dios, te exalto, exáltalo. Dios, te exalto, te exaltamos, Señor. Eres todo para mí, tu creación cantará a ti. Dios, te exalto, Dios, te exalto,
canta tu iglesia. Eres todo para mí, tu creación cantará a ti, Dios, te exaltamos, Dios, te exaltamos, Señor, te exalto, Cristo, mi Rey, te exaltamos, Cristo, mi Rey, dime una vez más, te exalto, Cristo, mi Rey. Amén. Bueno, hermanos, damos gloria a Dios porque podemos alabar a nuestro Dios. Amén. Que sea allí desde su rinconcito, usted puede exaltar el nombre de ese Dios que es todopoderoso. Amén. Bueno, ahora vamos a disponer un momentico, hermanos. Vamos a tener dos espacios. El primero queremos darle gracias a los padres de los niños que están en la reunión de la iglesia, porque han sido esforzados, han sido buenos acompañadores de sus hijos. Entonces queremos compartir un video de las labores que han hecho estos pequeños con la ayuda de sus papás, que están haciendo una labor de aprendizaje en la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a disfrutar unos minuticos de lo que están haciendo estos pequeños, de lo que están desarrollando en beneficio de sus vidas y que sus padres están siendo ayudadores allí. Bueno. Hola, buenas tardes, Julita y Jorgito. Hola, profe Julita y profe Jorgito. Te voy a decir los mandamientos que Dios nos dejó. Número 1. No tengas otros dioses. El segundo dice, no te hagas imágenes ni lazadores. Tercer mandamiento. No tomarás de Dios igual. El 4 dice así, acuérdate del día de reposo. Quinto, honra a tus padres. Número 6, no matarás. El número 7 dice así, no cometerás adulterio. No engañes a tu esposa ni a tu esposo. 8, no robarás. 9, no digas mentiras. Y el 10, no codiciarás. ¿Listo, profe? Ya está todo. Adiós. Guarda mis mandamientos. Si me amas, si me amas. Guarda mis mandamientos. Eso dice el Señor. Dice el Señor. Si tú me obedeces, Si tú me obedeces, siempre te irá muy bien. Pero si no lo haces, mal te irá también. Si tú me obedeces, siempre te irá muy bien. Pero si no lo haces, mal te irá también. Si tú me obedeces, siempre te irá. Bueno, hermanos, qué bueno. Gracias por ese aplauso a esos niños. La gloria para Dios. Entonces, la profe Julia va a compartir algo. Bienvenida, hermana. Gracias, mis hermanos. Paz a todos. Bendiciones para todos en esta tarde. Qué hermosos que son nuestros niños, ¿verdad? Verlos nos da alegría a nuestro corazón, o pues por lo menos a mí. Hoy yo le quiero dar muchas gracias a Dios, mis hermanos, por la vida de los niños y de sus familias, porque durante este tiempo les hemos propuesto varias tareas a los niños, pero pues sin ayuda de sus papitos, pues ellos no, simplemente no lo hubieran podido lograr. Una de estas tareas fue que les propusimos que se aprendieran los 10 mandamientos, y pues como ustedes lo pudieron ver en el video, la mayoría, por no decirlo todos los niños, se aprendieron los 10 mandamientos.
Y pues yo le quiero dar las gracias a Dios, hermanos, porque yo sé que esto viene de parte de Dios, que en el corazón de los papitos de los niños el enseñarlos, el interés de ayudarlos a acercarse a la palabra de Dios, a afianzarse en la palabra de Dios. Y esto viene de parte de los papitos, de parte de sus familias. Entonces yo quiero hoy resaltar la labor de ellos, porque ellos están haciendo una labor de discipulado con sus hijitos. Ellos están convirtiendo a sus hijos en discípulos de nuestro Dios, en seguidores de nuestro Dios. Entonces yo le quiero dar muchas gracias a Dios por eso, y le quiero dar muchas gracias también a Dios por todos los papitos de los niños que los han apoyado, que los han acompañado, que los han guiado en esta labor tan bonita, mis hermanos. Y para que se cumpla en ellos la palabra que dice en 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, y que así sea en la vida de estos pequeños, que desde pequeñitos sepan las Sagradas Escrituras, que los pueden hacer sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, que esto sea una realidad en sus vidas. Y muchas gracias, mis hermanos, por prestarnos atención. Que Dios los bendiga. Paz a todos. Bueno, hermanos, un esfuerzo que se hace. No sé si yo me acordaría de todos los padres, pero pues ahí está Paola Sanabria, que es una familia del Sol de Justicia, y también está la hija de nuestra hermana Miriam, que la niña está en Ecuador, está trabajando a la distancia con el grupo de los niños de la iglesia. Bueno, inclusive ella hizo una pregunta en una reunión, dijo, bueno, y cuando ustedes vuelvan a la iglesia, ¿yo cómo voy a hacer? Dice la niña, ¿no? Entonces, ahí tenemos como una responsabilidad. Bueno, pero gracias a Dios por esos papitos. No, si me pongo a nombrarlos todos, no sé, pero pues estos dos casos son de un buen esfuerzo de los padres, porque entendemos que apenas se están moviendo en esta parte. Bueno, entonces démosle gracias a Dios. Tengamos en las oraciones estos niños, ¿sí? Que los pueden ver ustedes ahí. Ya vieron a Aarón sacando una nueva versión, ¿sí? de la Biblia. Pero son niños que se esfuerzan, hermanos, ¿sí? Creo que son un ejemplo para nosotros, ¿sí? Ellos no han tenido la disculpa de que están estudiando, que les toca virtual, que están ahí en sus casitas, que no pueden salir. Ahí están haciendo una labor. Bueno, entonces creo que es un ánimo a nosotros para que también nos movamos. Bueno, entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de sábado, por este tiempo en la tarde, que podemos y tenemos ese privilegio de escudriñar esta palabra. Que el Señor sea el que esté colocando, así como coloca su gracia, que también coloque fortaleza en cada uno de nosotros en estas semanas que estamos sobrepasando. Bueno, hoy en la mañana hablamos de algunos hermanos que están en enfermedad, situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero en las manos de Dios y con esa misericordia, las cosas difíciles Dios les da un sabor diferente. Bueno, entonces incline su rostro allí en el lugar donde usted está, hermano. Tómese un momentico para darle gracias a Dios allí si usted está reunido con su familia, si tiene la bendición de estar con su pareja, con su esposo, con su esposa. Si usted está solito o está solita, no se preocupe. Dios está allí, está abrazándole, está colocando de su gracia. Y tómese un momentico, no sé usted que tenga que agradecerle a Dios, que tenga que reconocer en esta semana que el Señor ha colocado en usted, en su familia, en esa situación que había difícil. El hermano Faber Barrera, Bucaramanga, hoy nos compartía, orábamos por una señora, una anciana, y pues ya no está con nosotros, pero las palabras de su hija fueron unas palabras muy hermosas, porque es el reconocimiento de que tarde o temprano todos vamos a ir allí a ese lugar donde el Señor nos aseguró que íbamos a estar. Perfecto. Pero que si conocimos a ese Señor y lo hicimos como tal Señor, vamos a tener ese privilegio y esa bendición de la vida eterna. Bueno, que es por lo que andamos, nos movemos y es nuestra esperanza. Bueno, que ese Cristo Jesús va a venir y que podemos entrar en ese gozo de nuestro Señor. ¿Ven? Entonces, incline su rostro allí, hermano, vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, la gloria, Señor, la honra, la alabanza, Señor, cada día, Señor, como lo podemos recordar y reconocer,
el poder, Señor, que tú tienes, pero también la misericordia con que nos tratas, Señor, con que nos cuidas, Señor. Gracias por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque un sábado más, una semana más que ha transcurrido, podemos, Señor, darte las gracias porque ha transcurrido esta semana y porque tú has estado presente en nuestros hogares, en nuestras situaciones, en nuestros trabajos y aún en nuestras necesidades, Señor. Gracias porque, Señor, no nos has permitido más de lo que podemos llevar, Padre. Nos has dado la respuesta, nos has dado la salida a situaciones y hemos visto y hemos podido disfrutar de esa misericordia tuya, Señor. Ahora en esta tarde nos disponemos, Señor, a escudriñar de tu palabra, Señor. Hemos tomado el alimento en esta tarde, en nuestra familia. Has dado abundancia en las mesas, Señor. Pero también, Señor, ahora sabemos que ese alimento espiritual, tú lo das para que sobreabunde en nuestra vida, Señor. Para que podamos, Señor, compartir de esa gracia que tú nos has dado, Señor, y podamos de esa misma gracia movernos, Señor, para la gloria y la honra tuya, Padre. Bendice cada uno de mis hermanos, sus familias, Señor, sus situaciones, los que están presentes, los que no también, Señor, por las dificultades que tengan, por sus labores, por sus compromisos, Señor. Solo tú conoces, Señor, y solo tú, Señor, tienes el derecho, Señor, y tienes la potestad para mirar allí en cada lugar y colocar tu gracia conforme a tu buena voluntad, Señor. Los que estamos aquí presentes, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Reconocemos una vez más y te agradecemos por esta semana que nos has sostenido. Nos disponemos, Señor, en reverencia a tu nombre, Señor, en respeto a tu palabra, Señor, a escudriñarla, a entenderla, Señor, y a practicarla conforme a la dirección de tu Santo Espíritu, Padre. Bendecimos estos pequeños, Señor, que están haciendo una labor, Señor. A mis hermanas y maestras, Señor, así también a mis hermanos del Sol de Justicia, Señor, porque tú eres, Señor, quien colocas el querer como el hacer allí en estas actividades. Como tú, Señor, en estos tiempos de nuevas cosas, Señor, has colocado que mis hermanas laboren allí, Señor, se introduzcan allí en los hogares, en estas familias, y podamos, Señor, dar ese refrigerio de tu palabra, Padre. Por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza, el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermano, acerque su Biblia, hermano, si no la tiene ahí cerquita. Vamos a estar mirando esta palabra que el Señor nos permite que podamos escudriñar, que podamos tener para nuestra edificación, para nuestro ejemplo. Y hoy en la mañana nuestro hermano Pedro nos compartió una parábola. Y pues los dos, sin estar de acuerdo, creo que coincidimos en las mismas lecturas. No totales, pero sí damos gracias a Dios porque el Señor nos dirige en esto. Entonces, en esta tarde nos vamos a mover en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a mirar la porción que va del verso 34 al 40. Mateo 25, verso 34, y vamos a ir hasta el 40. Perfecto. Bueno. Dice esta porción, el verso 34 dice, y entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El verso 35, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Verso 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Y es más, ¿cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, verso 40, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es la porción que vamos a tener, hermanos, y hoy vamos a destacar la frase del verso 40 que dice, cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos. ¿Perfecto? Y esta es la frase que me dio para titular este mensaje, por cuanto lo hicisteis. ¿Sí?
Y por cuanto lo hiciste, no sé cuántos de nosotros hemos hecho eso. ¿Cuánto hemos podido involucrarnos en situaciones, en necesidades? ¿Y cuánto hemos destinado de nuestro tiempo para hacer lo que el Señor nos propone por medio de esta palabra? Muchas veces lo citamos y en muchas situaciones lo recordamos y hasta de pronto disertamos de estas frases. Pero qué bueno que sería que pudiéramos analizar cuánto nosotros lo hacemos. Cuánto este evangelio, esta palabra, ha dejado de ser solo palabras y cuánto no solo con nuestros labios, sino con nuestro actuar, nuestra acción, lo hemos hecho. ¿Cuántos han estado en los hospitales visitando a los enfermos? ¿Cuántos han estado en las cárceles visitando a los presos? ¿Cuántos han sacado de su provisión para compartir el alimento? ¿Cuántos han provisto de su hogar para hospedar? ¿Cuántos hemos podido dejar ser utilizados por el Señor para esta labor? Y iniciando este tema, hermanos, me puse a pensar que hace mucho tiempo había muchas cosas en común, ¿sí? Bueno, no sé cómo sería la parte de cada uno de ustedes en su vivir hace muchos años atrás, pero yo siempre recuerdo que nosotros vivimos en los lugares donde vivíamos con mi familia, mi mamá, mi hermana, vivíamos en lugares que todo era común. Recordaba hoy en la escuela, todo era común. Entonces nosotros vivíamos en lugares donde se puede decir que era como una vecindad, ¿sí? Donde habían varios apartamentos, varios lugares y habían personas allí en arriendo. No sé por qué, pero yo recuerdo que en la parte donde nosotros vivíamos, donde vivimos mucho tiempo, antes que el Señor nos bendijera con una casa, vivían mujeres, pero todas eran mujeres que tenían sus hijos, pero no estaban sus esposos, ¿sí? Era algo particular, ¿no? Me acuerdo, era más o menos 6, 7 familias y habían solo 2 familias que estaban los esposos. El resto eran señoras trabajadoras, al igual como mi mamá, tenían sus hijos, pero no vivían con un esposo. Y todas las cosas les eran comunes, ¿sí? Compartían la sal, compartían el azúcar, compartían la olla express, compartían la plancha, ¿sí? Y yo me acuerdo que solo había una familia, que era una de las familias que había un esposo, y el esposo trabajaba en Venezuela, en los tiempos en que en Venezuela había el buen trabajo, la buena provisión, y los colombianos iban allí a trabajar. Perfecto. Y esta era la única familia donde había un televisor. Tenían un televisor grande, Sharp, de 24 pulgadas, que eso traía un mueble incorporado, y era en blanco y negro. Y era el televisor de toda la vecindad, porque allá era donde íbamos los pequeñitos a ver televisión, ¿sí? Cuando alguien necesitaba, ahora sí como el Chavo, cuando alguien necesitaba una tacita de café, cuando alguien necesitaba un gajo de cebolla, cuando necesitaban sal, cuando necesitaban la olla express, cuando necesitaban la plancha. Es más, cuando llegaba una visita, había alguna de las señoras que tenía un mantel muy elegante y ella prestaba ese mantel para atender la visita. Perfecto, ¿sí? Y no había problema, o sea, no había, hasta donde yo pude entender, no habían egoísmos, no había, esto es mío y no lo presto, nada, sino que todo era común y las cosas se cuidaban, ¿sí? Perfecto. Y se ayudaban los unos a los otros. Entonces, esta porción de esta palabra me llevaba a reflexionar en eso. ¿Cuánto hemos perdido? ¿Sí? ¿Cuánto hemos perdido esta parte de compartir? De dejar de pensar que esto es mío y así se quede allí en un rincón sin utilizar, pero esto es mío, nadie lo utiliza, ¿sí? Es bien interesante, ¿no? En los pueblos, creo que aún todavía hay algunos pueblos, no hace mucho estuve en un lugar donde me di cuenta que las personas no cerraban las puertas, ¿sí? No había problema, ¿sí? También donde uno puede llegar, sentarse en un lugar y hablar con las personas y no hay ninguna prevención, no hay ningún problema de compartir, de saludar y hasta de brindar
un vaso de agua o algo que tomar para refrescar a la persona, así no la conozcan, ¿sí? Y yo planteaba eso mirándolo a nosotros como cristianos. ¿Cuánto nosotros nos hemos preocupado por esta parte? ¿O cuánto nos hemos encerrado en nuestro mundo y hemos abarcado y hemos procurado tener tantas cosas, pero no compartirlas? Por eso fui a esta palabra que el Señor me colocó y me concentré en esta frase, ¿sí? Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos. Esta palabra hermanos en esta porción viene de una palabra griega que es adelpon, adelpon moi, mis hermanos, se traduce como mis hermanos. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, refiriéndose a los pequeños que conforman el cuerpo de Cristo, ya no mirándolo en un espacio general, de cualquier persona a la que nosotros podemos beneficiar o de la que podemos usar de misericordia, sino a nuestros, a los cercanos, a los propios, a nuestros hermanos, ¿sí? Es la parte que hoy vamos a recalcar, por cuanto lo hicisteis, ¿sí? Y en esta lectura que tenemos, vamos a mirar allí, ahí en Mateo 25, vamos a mirar el verso 32, el verso 32 de Mateo. Y vamos a ver algo particular. En esta primera frase en Mateo, dice, ya lo encuentro aquí, lo voy a mirar en otra versión. Perfecto. El verso 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Está en la Reina Valera, dice, delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Perfecto. Y en este verso 32 nos dice la palabra que está allí el pastor, el que tiene el privilegio, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad para apartar las ovejas de los cabritos. Pero si vamos al verso 34, que leímos en el inicio, la primera parte, dice, y entonces el rey dirá a los que están a su derecha, y ahora ese pastor, ahora es el rey, al igual que el pastorcito David, de quien Jesús es el descendiente, se convierte en rey. Y ahora el rey imparte la bendición del Padre a quienes le dieron socorro. Y ahí vamos a determinar 6 formas o 6 obras, ¿sí? O 6 acciones que se van a destacar de esta lectura. La primera, la comida, porque tuve hambre. La segunda, la bebida, porque tuve sed. La tercera, la recepción o el hospedaje, ¿sí? Porque fui huésped. La ropa, porque estuve desnudo. El cuidado, porque estuve enfermo. Y la visita, porque estuve en la cárcel, ¿sí? Estas obras o estas acciones son llamadas en algo que se conoce como la literatura rabínica, se conocen como las obras de la misericordia o las obras del amor bondadoso, ¿sí? Y son típicas en que las encontremos en las listas del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a confrontar esta parte, primero vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 15. Deuteronomio, capítulo 15, vamos a mover un poquito más en la palabra, entonces usted allí se mueve rápidamente. Deuteronomio, capítulo 15, y vamos a ver los versos 7 al 11. Bueno, ¿listo? ¿Lo tenemos todos? Nos vamos moviendo un poquito rápido. Bueno, cuando haya, dice el verso 7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, y en algunas de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino abres a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Perfecto? Dice el verso 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión,
y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Verso 10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Verso 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, dice el Señor, abre tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Perfecto. Ahí abarcamos esta parte que el Señor Jesús nos está recordando por medio de la parábola. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa? Vamos a tener necesidad. La necesidad siempre va a estar. No importa que los tiempos sean buenos, no importa que los tiempos sean malos, la necesidad siempre va a estar. ¿Sí? Antes de que sucediera esta situación, este tiempo de cuarentena, de aislamientos, de espacios por este virus, habían necesidades. Habían personas en necesidad, habían personas mendigando, habían pobres. Y aún en este tiempo también hay personas en necesidad, hay personas pobres, perfecto, hay personas que necesitan. Perfecto. Entonces, la palabra nos está llevando a que nosotros nos debemos mover en esta parte del beneficio. Perfecto. Isaías 58. Vamos a ir a Isaías 58. Isaías 58. Y vamos a ver el verso 7 al 10. ¿Sí? Perfecto. Aquí está hablando de algo que vamos a hablar mañana en el ayuno, que vamos a estar escudriñando. Es acerca del ayuno, el verdadero ayuno, que es el ayuno. Y aquí Isaías nos está recordando, el Señor por medio de esta palabra, y el verso 7 nos dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahí estamos abarcando estos puntos que nos recordaba Jesús. El verso 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Perfecto. O nuevamente, ¿qué pasa? Abarcamos estas acciones que nos recuerda el Señor Jesús. Perfecto. Y por último, vamos a ir a los salmos. Vamos a mirar el salmo, miremos el Salmo 41. Salmo 41 y vamos a ver el verso 1. Salmo 41, verso 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Este salmo dice que es la oración de un enfermo o la oración en una petición de salud. Perfecto. Y este pide que ¿qué? Dichoso, dichoso dice, el que piensa en el pobre. En el día malo que hará el Señor, lo librará. Perfecto. Entonces, estas palabras, hermanos, no son, antes que para que nosotros lo tengamos solo en la mente, no son palabras que nos deben llevar a la acción, que nos debe llevar a ese amor en acción, así como lo hizo Jesús. Y Jesús está dando esta parábola y le está mostrando a este pueblo, a estos judíos, estos israelitas, que cuando venga el rey, se sentará en su trono y va a juzgar. Pero él no va a juzgar cuántos fueron a la iglesia. Él no va a juzgar cuántos hicieron o no hicieron determinadas cosas. Él va a ver cuánto nosotros nos movimos en amor y en compasión hacia los demás. ¿Perfecto? ¿Sí? Esa va a ser la medida, porque es lo que nos dice la lectura en Mateo. ¿Perfecto? Entonces, debemos considerar estas obras, hermanos, como importantes. ¿Sí? Cada uno de estos 6 actos que podemos llamar de misericordia sirven para una necesidad específica a una persona en apuros.
Y hoy en la mañana lo estuvimos diciendo, hicimos una palabra amable, un abrazo, son necesarios, ¿sí? Un oído atento a una palabra puede ayudar y puede dar esperanza, ¿sí? Pero una libra de arroz o un pan pueden alivianar el día de tu hermano o de tu hermana, ¿sí? Un abrazo es bien importante, pero cuando tú puedes ayudar a una persona a aliviar su necesidad, a mejorar un poco más su día, va a ser una bendición, ¿sí? Toda persona, hermanos, todos nosotros, ¿sí? Repitas esto, hermano. Todos nosotros, yo, tú, cada uno de nosotros podemos proveer para una necesidad. Por lo menos estas que el Señor nos coloca, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas necesidades proveen el tipo de misericordia que Jesús quiere que nosotros tengamos hacia los demás. Uno podría decir, hermanos, que uno no necesita ser rico. Y yo creo que lo hemos comprobado en la iglesia, en nuestros tiempos que teníamos nuestras reuniones presenciales, en nuestros tiempos de acción de gracias. Realmente uno no es mucho lo que invierte, lo que gasta, cuando compra un aceite o cuando compra un arroz para ayudar a una persona, ¿sí? No necesitamos ser entrenados y tener un cartón de enfermería para proveer el cuidado básico para un hermano o una hermana en enfermedad. No necesitan todos ser pastores para ir a visitar a un prisionero en una cárcel. Y estos tipos de misericordia son los que Jesús recompensa y son los que están al alcance de todas las personas. Todas las personas. Todos podemos comprar un aceite y podemos comprar un arroz, ¿sí? Pienso yo. Así su necesidad sea mucha, hermano, no le implica más de 5,000 pesos, 6,000 pesos. Si usted tiene la costumbre, como algunos, de dar un buen aceite como el que usted usa en su casa y el buen arroz como el que usted consume en su casa, se gasta 7,000 pesos en un mes, dando en el Día de Acción de Gracias. ¿Perfecto? Pero si esos son 60 hermanos reunidos en un lugar, hay 60 libras de arroz y 60 frascos de aceite, que para uno en el pequeñito no puede ser tan importante, pero en el macro puede ayudar a muchas personas en su necesidad. Y usted no necesita, hermano, ser el supermillonario para poder hacerlo. ¿Perfecto? Entonces, es por lo que vamos a ir empezando, ¿sí? Entonces, solo necesitamos tener el deseo y sentir que la necesidad del que no lo tiene, nosotros la vivamos. Dice que el Señor Jesús miró a la multitud y sintió compasión, porque vio a todos estos que estaban como ovejas sin pastor. No que él no lo tuviera, porque él dice que él y su padre son uno y tenían una tremenda relación. Y él recibía la bendición de su padre y la dirección. Pero él se sintió como uno de esos que andaba sin rumbo, que andaba sin dirección, ¿sí? Entonces, eso, hermanos, nos debe llevar a la parte del compartir. En el verso 34 de Mateo, capítulo 25, leemos la segunda parte, ¿sí? Dice, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para ¿quiénes? Para nosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Este reino, hermanos, no está preparado de hace unos meses o de hace un año o de cuando usted tomó la decisión de seguir al Señor. No, este reino está preparado desde antes de la fundación. El Señor lo ha preparado para nosotros. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar junto con ese rey. Para que cuando Él separe las ovejas de los cabritos, nosotros seamos allí apartados para entrar en ese gozo de nuestro Señor, ¿sí? Y eso es algo que nos tiene que inspirar, hermanos. No que nos tiene que mover porque sería como un interés, pero sí es algo que nos tiene que inspirar a saber que el Señor ha preparado con tiempo antes, ¿sí? Para aquellos que iban a heredar el reino, preparado para nosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo.
Y esa herencia es un legado, es algo que se imparte, o lo que podemos conocer en los testamentos como la última voluntad, ¿sí? Y implica que ese es un regalo no merecido, o no algo que nosotros nos ganamos por lo que hicimos, porque dice que nuestro Padre Celestial lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Entonces lo hizo en su misericordia, en su amor, en ese amor eterno que dice esta palabra que Él tiene hacia nosotros. Y el hecho de que este reino ha sido preparado con ese propósito, muestra que Dios ha planeado este momento desde el principio, que Él está en anhelo, que está en deseo de que nosotros seamos esa parte de esa familia y que seamos ahora, así como dice esta palabra, más que vencedores en Cristo. Pero vamos a notar algo importante. La sorpresa de los que hacen la misericordia, ¿sí? Que eso sería algo que nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Como aquellas personas a las que este rey les llama, les bendice, se sorprenden porque dicen, ¿y cuándo? ¿Y cuándo nosotros hicimos esto? ¿Cuándo? ¿Sí? Vayamos a esta parte del pasaje, ¿sí? El verso 35 dice, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui huésped y me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Porque en lo más mínimo, en lo que a todos les es común y lo pueden hacer, porque todos pueden compartir para dar alimento, porque todos pueden compartir. Hay un dicho popular que dice, a nadie se le niega un vaso de agua, podemos compartir un refrigerio, como les contaba en estos pueblitos donde uno va, las fincas, los sitios donde nosotros podríamos llamar atrasados, ¿sí? A esos pueblos donde uno va, resulta que no son tan atrasados, porque la gente es generosa, ¿sí? La gente comparte lo que tiene, ¿sí? Yo no sé si usted, hermano o hermana, ha vivido esa experiencia de ir a un lugar en el campo, ¿sí? La primera experiencia que yo viví fue con la hermana Marina Fernández, ¿sí? Con la hermana teníamos un grupo familiar ahí en la casa de la hermana y yo llegaba del trabajo y llegaba ahí al lugar donde la hermana, a su casa, y la hermana era preocupada yo no sé si era que llegaba muy pálido a la reunión, pero la hermana lo primero que hacía era que me sacaba ya para la cocina y me decía, venga hermana, tómese aquí el cafecito y cómase este pan porque usted debe venir de su trabajo, ¿sí? Entonces era una preocupación de la hermana. Bueno, si llegaban personas, la hermana decía, yo no sé qué tienen esas ollas, pero la hermana decía que ella, al que llegaba, le compartía el alimento, ¿sí? Y esas ollas, así como el aceite de la viuda, progresaba. ¿Perfecto? ¿Sí? Y yo puedo dar testimonio de eso, hermanos, en lugares donde voy a visitar a los hermanos y realmente son hermanos generosos, ¿sí? Esa barriguita que a veces se me ve, hermano, eso es producto de esa generosidad de los hermanos, ¿sí? Y en un momento yo les decía, no, hermanos, gracias, no, porque es que la hermana Julia me prepara el almuercito, me prepara la comida, entonces si llego a la casa no como, me regañan, ¿sí? Pero ya entendí por medio del Señor que nosotros somos beneficiarios de esa generosidad de los hermanos. Perfecto. Entonces, es lo que Dios coloca alrededor de nosotros. Perfecto. Cuando usted puede recibir una ofrenda de una persona, y no importa el nombre, no importa el hermano, sea pobre, sea de mediana clase, sea de clase alta, no importa, pero Dios ha colocado esa gracia por medio de esa persona, ¿sí? Y aprendimos a no despreciar las bendiciones de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a quien Él quiere como Él quiere. Perfecto. Pero eso va para todos. ¿Sí? Perfecto, hermanos, hermanas. Eso va para todos. Cuando hay un hermano que llega a usted y le comparte algo, le dice, mire, hermano, le traje esta librita de arroz. Nadie le está preguntando, hermano, si usted tiene arroz en su alacena. No. Eso es lo que Dios colocó, eso en el corazón de ese hermano para compartirlo. Ese pan que llega en la hora de las 11, ¿sí? Ese aceite, ese arroz, esa harina que llegan en un momento en que se está terminando el mes y nuestra alacena está, la abrimos y nos sorprendemos porque
solo sobrevive la panela, ¿cierto? Pero Dios coloca eso, hermanos. Y es esas acciones sencillas que todo el mundo las puede hacer. No que no cueste, pero que la puede hacer todo el mundo, hermanos. ¿Sí? O sea, todos los hermanos pueden hacer esta parte de compartir. ¿Sí? ¿En qué? En esas necesidades sencillas. Y entonces dice el verso 37, y entonces los justos, miren esto, hermano, y entonces los justos, no dice, y entonces los que más tenían en la iglesia, ¿sí? O los que tenían sus mejores trabajos, no, dice, y entonces los justos le responderán al rey diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O Señor, ¿cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como huésped y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O acaso cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Perfecto. Bien interesante esta parte, hermano, ¿no? Esto no es solo para el hermano Álvaro, porque cuando nos hablan de los pequeñitos, entonces decimos, o sea que el hermano Álvaro va a tener una bendición tremenda, ¿sí? Porque solo nos podemos ocupar de él. No, hermanos, vamos a descubrir que esos pequeñitos tienen un significado en esta palabra. ¿Perfecto? Ese que les dije, ese griego adelfon, o hermanos, ¿sí? Lo podemos descubrir por medio de la palabra, ¿sí? Como el Señor, en ese plan perfecto que tiene, hace que los unos con los otros podamos ver, percibir y disfrutar del cuidado de Dios como nuestro Padre y de percibir también esa parte de obra divina de Dios sobre su iglesia, sobre sus hijos, o lo que Jesús llama mis hermanos. Perfecto. Y el rey les va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste, dice el verso 14. Bueno, y vamos a mirar tres aspectos, ¿sí? ¿De quiénes son estos hermanos? ¿Quiénes son estos mis hermanos, estos pequeños a quien lo hicimos? ¿Sí? Vamos a tocar estas tres posibilidades, ¿sí? La primera, en este tiempo, hermanos, la iglesia cristiana, ¿sí? Se está moviendo en algo que abarca en esta porción, y es que cuando habla de las necesidades o de suplir la necesidad, entonces pensamos en las personas de afuera, en todos los necesitados, ¿sí? Es la primera parte que podemos mirar, o sea, nos identificamos con toda persona en necesidad. Esos son los hermanos, ese es el prójimo. En la parábola del samaritano, Jesús toma a un hombre en una necesidad y le da el centro de esta historia en ver cómo se mueve la compasión, cómo se mueve la generosidad, en algo que todos estos personajes de esta parábola no están exentos de hacerlo y lo pueden hacer, ¿perfecto? Pero solo uno se mueve en esa misericordia, ¿sí? En mirar la necesidad. Todas las personas tienen necesidades, lo descubrimos hoy en la escuela. Todos tienen una necesidad de cubrir, aunque sea una necesidad básica, ¿perfecto? Nosotros los cristianos frecuentemente interpretamos este texto como que es ofrendar generosamente para aliviar las necesidades humanas, ¿sí? Es esa parte, o sea, vemos en general que nuestros hermanos o ese necesitado, pues es toda aquella persona que tiene necesidad, ¿sí? Entonces, las iglesias se mueven, aún nosotros lo hemos hecho, hermanos, a través del tiempo de la iglesia, en que se van a lugares donde los podemos identificar como lugares de necesidad y suplimos. Entonces colectamos o recogemos recursos o cada uno dona de lo que puede y lo hace y lo llevamos a los sitios. En última instancia lo hacemos con el Sol de Justicia, en el que se presta un servicio a unos niños, se colabora en una parte con unas familias, ¿sí? Pero también cuando se hacen los bazares de la ropa, entonces las personas pueden adquirir allí muchos beneficios y es un gozo, hermanos. Los que han participado allí lo podemos saber. El beneficio de que hay un hermano que tiene una estufa que no utiliza en su casa, pero que la llevamos al lugar y por 5,000 pesos la persona puede tener, ¿sí? Y eso no es porque sea el precio, sino simplemente porque descubrimos que también es bueno que la persona sepa que hay cosas que tienen que costar un poco, tienen que generarse en un valor.
¿sí? Pero son precios muy simples, muy sencillos, perfecto. Pero eso ha hecho que los hermanos, por lo menos aquí ya en el lugar que tenemos de la beneficencia, ya tenemos una cantidad de hermanos de ropa, de cosas, de zapatos para esta parte de este beneficio. No lo hemos podido hacer, pues por la misma situación, perfecto. Pero vemos la generosidad de los hermanos en compartir. Mire que no comparten dinero, simplemente que hay cosas en las que de pronto ya no nos quedan buenas o simplemente nosotros tuvimos la capacidad de renovar el pantalón o la camisa y podemos compartir algo bueno para una persona que va a ayudar, ¿sí? Y no necesitamos invertir nada, solo el tiempo que usted invierte en escoger lo que no usa, ¿sí? No lo que no le sirve, sino lo que no usa, ¿sí? Lo que usted ve que puede beneficiar a otra persona, ¿sí? Y lo puede compartir. Esa es esta parte el beneficio a toda persona en necesidad. ¿Perfecto? Cuando usted va por la calle puede dar una limosna o puede ofrecer una empanada, puede ofrecerle una gaseosa o un alimento a alguien en la calle. Esa es esta parte. Eso podemos identificarlo como que es la primera parte del ministerio a los más pequeños, ¿sí? Es la parte general, ¿no? ¿Sí? La segunda parte de mis hermanos o los hermanos, ¿sí?, que se puede usar en este texto, se refiere a los cristianos. Se refiere a la parte de los cristianos. Vamos a identificarlo a través de estas lecturas. Vamos a mirar Mateo. Estamos ahí en Mateo, pero vamos a ir al capítulo 18. ¿Sí? Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Y vamos a ir mirando aquí, vamos a mirar 3 textos aquí del 18. Primero vamos a mirar el 15. Mateo 18, 15. Bueno, ¿sí? ¿Lo tenemos todos? Bueno, ya voy corriendo un poquito porque no se nos vaya tanto tiempo en esta parte. Bueno, Mateo 18, verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Perfecto. ¿Aquí se refiere a quién? A nuestro hermano, al que hace parte de la comunidad de fe, al que en este tiempo hace parte de la iglesia. ¿Perfecto? Es de lo que está hablando la palabra, ¿sí? A tu hermano, a nuestro hermano, al común que está con nosotros en la fe. ¿Perfecto? El verso 17, ahí mismo, verso 17, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil, ¿y qué? Y publicano. ¿Perfecto? ¿A quién? ¿A quién va a ir? A la iglesia. ¿Perfecto? Entonces estos hermanos hacen parte de la iglesia. ¿Sí? Perfecto. Listo. Ahora vamos a mirar el verso 21. 21. Entonces se le acercó Pedro al Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién tiene usted que iniciar, hermano? A su hermano. Perfecto. Porque es en el que usted tiene la relación. Porque es el que usted aparentemente, ¿sí? Ese aparente lo vamos a poner entre comillas, es su hermano en la fe. Perfecto. Y va a ser, hermano, el que usted tiene que perdonar, el que usted va a tener que confrontar en alguna situación. Perfecto. ¿Y dónde va a manejar esa situación? En la iglesia. ¿Por qué? Porque él es su hermano. Perfecto. Es esta parte. Bueno, ahora vamos a ir ahí adelante al capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 y vamos a mirar el verso 8. Verso 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Y vosotros sois quién? Hermanos. ¿Perfecto? Vosotros sois hermanos, ¿sí? Ahí si usted en algún momento, por lo menos para las personas que apenas de pronto en estos tiempos se están conectando con la iglesia, por eso nos llamamos hermanos, ¿sí? Por eso nos decimos hermanos. Por eso a Paola cuando la saludamos le decimos, hola hermana Paola, ¿sí? A la hermana Constanza, hola hermana Constanza, ¿sí? ¿Listo? Había una hermana, creo que era la hermana Marina Fernández, los hijos cuando nos veían a uno le decían tío, ¿sí? Mamá, llegaron mis tíos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque le decíamos a la hermana Marina, ¿no?
¿sí? ¿Listo? Y por eso tenemos sobrinos, ¿sí? Los hijos de nuestros hermanos son nuestros sobrinos, ¿sí? ¿Listo? Entonces, somos hermanos, por eso nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Pues porque nos movemos en una misma fe, pero también estamos, hermanos, puestos para estar pendientes los unos de los otros en las necesidades, ¿sí? En las dificultades. Y también nos gozamos en las victorias, porque esta palabra también, si nos pusiéramos a escudriñarla un poco más, tuviéramos más tiempo para hacerlo a fondo, nos daríamos cuenta cómo se gozaba el pueblo de Dios, ¿sí? Cómo dice la palabra que tenían reuniones que duraban varios días, ¿sí? Y compartían, cómo bendecían a las parejas que se casaban. Dice que con medida mecida, apretada, ¿sí? Y alguna vez hicimos los ejemplos de cómo sería eso. Perfecto. Entonces, ese es el compartir al que nos lleva esto de a mis hermanos, estos pequeños. Perfecto. ¿Sí? Que es en la parte de nosotros como cristianos. ¿Sí? Terminemos ahí con el capítulo 28. Muévase ahí un poquito, hermano, en su Biblia. Pase esas hojitas hasta el 28. 28 y vamos a buscar el verso 10. Verso 10. ¿Sí? Listo, dice, entonces el verso 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id a dar las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Perfecto? Entonces, Jesús nos veía como sus hermanos. ¿Perfecto? Y hoy tocamos un verso, se lo explicaba un hermano en estos días, tocamos un verso en donde dice que él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Sí? Y la comprensión que yo hago de este versículo, hermanos, es que Jesús tenía todo el poder, tenía toda la gloria allí con su Padre, ¿sí? Pero por amor a nosotros y en esa misericordia, tomó la decisión de dejarlo todo, ¿sí? De despojarse de esa parte, ¿sí? Y el ejemplo que yo colocaba era de la familia, ¿sí? Podemos tocar la parte de nuestra familia en donde somos los hijos naturales o los hijos registrados, pues, ¿sí? Y recordaba yo que por lo menos en el tiempo en el que yo estudiaba, en la escuela, eso hace mucho tiempo, porque cuando yo estudié ya habían escuelas, ¿sí? Entonces, recordaba que habían niños, ¿sí? Por lo menos yo le doy gracias a Dios porque mi nombre es Jorge Alberto Forero González, ¿sí? Pero habían niños que se llamaba Pepito Pérez, y Pepito Pérez era discriminado. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo, y todavía hay lugares donde se usa eso, y era el niño bastardo, ¿sí? O sea, era el de rechazar, ¿sí? Perfecto. Y nosotros, hermanos, en un tiempo fuimos esos rechazados, esos bastardos, ¿sí? Perfecto. Y es más, la palabra dice que en un momento teníamos a nuestro padre, pero a nuestro padre el diablo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque hacíamos las cosas que él nos llevaba a hacer, ¿perfecto? ¿Sí? Pero ahora en Cristo, en esa riqueza que se despojó y se hizo pobre para nosotros, nos da el privilegio de compartir algo y es por lo que él nos llama hermanos, porque ahora somos parte de la familia de Dios. Entonces somos esos hijos adoptivos, pero que tenemos todos los derechos, como ese hijo que estaba allí desde el principio. ¿Perfecto? ¿Sí? Eso es lo que nosotros adquirimos, ¿sí? Entonces ya nadie nos puede rechazar o nos puede llamar bastardos. ¿Por qué? Porque ese Padre Celestial dio a ese Cristo Jesús para que Él, no menospreciando, sino tomando en menos esta parte, se despojó y ahora nosotros tenemos la misma relación de hijos delante de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Y ahora miren, hay hogares donde llega el niño adoptivo o la niña adoptiva, ¿sí? La adoptan, pero los hijos que están ahí en el hogar lo desprecian, ¿sí? Perfecto. A veces hasta le hacen bullying, lo humillan, pero Jesús nunca ha hecho eso ni lo va a hacer con nosotros. Él al contrario, Él se goza de que tengamos los mismos derechos con Él. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Sí ven, hermanos? Eso es un privilegio. De pronto nunca pensamos en eso, pero Dios nos permitió entrar a su hogar y Jesús estuvo de acuerdo en que ocupáramos esa misma parte, tuviéramos ese mismo sentido de hijos. Perfecto. Ese es un privilegio que tenemos en Dios, ¿sí?
Ahora somos hijos de Dios, ahora no estamos huérfanos, ahora no estamos abandonados, ¿sí? Y si miramos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta cuál era la preocupación de Dios por esos necesitados, el huérfano, la viuda, el extranjero, perfecto, ¿sí? En que lo cuidaba, en que le preservaba, le daba privilegios, y lo hemos visto a través de Ruth, lo hemos visto a través del Deuteronomio, en muchas porciones de la Biblia. Perfecto. Pero eso nos debe llevar, hermanos, en esta tarde, es para llevar esa práctica. Porque hay muchos hermanos en el mundo, muchas personas, que están siendo rechazadas porque aún se mantienen como bastardos. Y nosotros tenemos el privilegio de llevarlos al hogar de Dios, por medio de compartir ese evangelio. ¿Sí? Pero como dice Santiago, con fe y con las buenas obras que se destinan por medio de esa fe. No para que nosotros seamos salvos por esa fe, dice la palabra, ¿sí? Por esas obras, perdón, sino para que en esa fe nos movamos para que muchos se muevan en esas obras y lleguen a esa acción de llegar al evangelio, ¿sí? Pero con egoísmo, con rechazo, con exclusividad, con legalismo no lo vamos a hacer. Por eso esa tercera parte, ¿sí? Ya en la parte que somos los cristianos, en la segunda connotación, ¿sí? Entonces nos vamos a ayudar los unos a los otros. Pero en la tercera connotación de esos pequeños es aquellos que ayudan a los cristianos necesitados que están involucrados en proclamar el evangelio. ¿Perfecto? Esa es la tercera parte, ¿sí? La primera, recuerde, son todos los necesitados, las personas que tienen necesidad. La segunda parte, nosotros como cristianos los unos con los otros, perfecto, somos esos pequeños, ¿sí? Y la tercera connotación son aquellos necesitados que hacen parte de que ese evangelio, de que esa palabra se mueva, ¿sí? Los que laboran, los que a veces no adquieren beneficios, los que a veces no tienen cuidado, pero que hacen una labor que el Señor les haya encomendado, perfecto. Esa es la tercera connotación. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Porque dice que, bueno, en la palabra el Señor dice que un poco antes de que el Señor dijera esta parte, ¿sí? Él había enviado a algunos discípulos, ustedes se lo recuerdan, hermanos, envió a sus discípulos y les dio unas órdenes, ¿no? ¿Sí? Eso está en el capítulo 10 de Mateo. Dice que les decía que no llevaran oro, que no llevaran plata, que no llevaran sus bolsas ni sus alforjas en el camino, no llevaran ropa de repuesto, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Perfecto. ¿Qué quería decir esto? Que el obrero de Dios, así como el levita, ¿sí? Contaba con el cuidado de Dios, ¿sí? Perfecto. Pero mis hermanos, esos adelfos en griego, esos pequeños, ¿sí? Se tienen que cuidar. Y es lo que Jesús está diciendo en esta porción de Mateo, ¿sí? Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros misioneros, tenemos que cuidar a nuestros hermanos que hacen labor en la obra, ¿sí? En la mañana creo que la hermana Rosalba era la que nos exhortaba en cuánto podemos movernos en la iglesia, ¿sí? Cuando nuestra parte financiera, nuestros recursos tuvieran un buen sentido. Buen sentido me refiero a que todos fuéramos fieles a cumplir las ordenanzas del Señor, no por órdenes, como lo decía Pablo, no por mandatos, sino por amor. Entonces, tantas personas, ¿sí? Que podríamos poner en esa parte de las labores para proclamar el evangelio, ¿sí? Para tener en lugares, ¿sí? Les voy a colocar ejemplos que tenemos. ¿Cuán bueno sería que pudiéramos tener una persona dedicada, ¿sí? Un pastor, ¿sí? Y no porque no haya el material, sino porque simplemente financieramente no lo podemos hacer aún, ¿sí? De tener un pastor dedicado en Bucaramanga, que pueda pastorear a todos nuestros hermanos allí. Las visitas, en las oportunidades que yo fui, el tiempo que estuvo la hermana Hortensia, pudimos descubrir esa parte. O sea, si tuviéramos una dedicación allí a este trabajo, hermanos, hay personas que están en disposición a ser parte de la iglesia. Solo que hay que visitarlas, hay que enseñarlas, hay que tener estas 6 acciones hacia ellos. Perfecto. Igual están nuestros hermanos en Villavicencio. Perfecto. Igual están puertas que se abren como en Bello, Antioquia, con Constanza, con Olga, y yo pienso que si uno empezara a trabajar con estas mujeres, ellas podían ir formando un grupo familiar, podían ir creciendo, pero en un momento se va a necesitar alguien que esté allí,
que esté compartiendo, que esté visitando, no solo que esté orando a la distancia, porque pues eso lo podemos hacer de una manera sencilla, pero necesitamos, y yo creo que Dios ha colocado esa necesidad en este tiempo, de esas personas, ¿sí? Qué bueno poder conectar las personas con la iglesia, ¿sí? Poderle decir a la niña, a la nieta de nuestra hermana Miriam, decirle, mira, cuando la iglesia vuelva presencial, tú vas a tener una persona que va a estar pendiente allí de ti, que va a ser parte de la iglesia de Dios, que está allí en ese lugar, ¿sí? Perfecto. Ese es el sentido de esta parte, ¿sí? Por eso Jesús dice, por cuanto lo hiciste, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tuvimos una acción, ¿sí? Que no solo nos quedamos ahí llenándonos de adornos, ¿sí? Diciendo que somos y hacemos, y realmente ni somos ni hacemos. Perfecto. Entonces, la aplicación que siempre les doy, entonces, caminamos como patos, hablamos como patos, pero a la final, ¿qué pasa? Que no somos patos, ¿sí? Entonces, no. Si hablamos como cristianos, si nos decimos cristianos, entonces caminemos como cristianos para que el Señor nos vea como cristianos y nos diga, benditos, porque Él nos aparta. Perfecto. Esa es la tercera connotación que tenemos. Entonces, mire, hermanos, 3 espacios bien importantes, ¿sí? Además, unas instrucciones que da el Señor, ¿sí? ¿Sí? En esta tercera parte de los que se involucran en la obra para expandir, para ayudar en esa parte del reino. Cualquiera, dice el Evangelio de Mateo, dice, cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ese sacudir el polvo es una señal de rechazo, ¿sí? Entonces dice, de cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad o aquella casa donde a ustedes se les rechace. ¿Perfecto? Sí. Miren lo importante de esto, hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice esta palabra? Que Dios colocó la oportunidad en las familias, en las casas, en las ciudades, para que llegue la palabra de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Si estas personas la rechazan, ¿qué hay que hacer? Salir de ese lugar. ¿Sí dice así o no? Sí, eso nos es duro, ¿no? Nosotros todavía tenemos esa hermana que la tenemos hace 25 años en oración para que venga a la iglesia, ¿sí? Y estamos y hacemos los ayunos y todo. ¿Y esa persona cómo ha estado siempre? Reacia, rechazando. Es más, hermanos, a veces ayudamos personas que nos critican, ¿sí? Que hablan mal de la iglesia, ¿sí? Que no quieren ser parte de la iglesia, ¿sí? Pero nosotros a veces nos movemos en esa parte. Perfecto. No que no lo vayan a hacer ahora, hermanos, pero pienso que esta palabra es clara, ¿no? Entonces, tenemos que movernos en esta parte, ¿sí? Dice, les aseguro, dice la palabra de Dios, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, dice el Señor Jesús. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta, recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo, recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Mateo 10, leímos desde el 9 hasta el 42, más o menos en estas porciones. Perfecto, hermanos. Entonces, existe una relación entre los versículos que miramos, el pasaje que estamos viendo del Evangelio de Mateo, examinado, hermano, en estos 3 grupos a los que nosotros nos tendremos que mover en esa parte de hacer a los pequeños, ¿sí? La iglesia en estos tiempos, hermano, está pensando que los pequeños son todos aquellos que están afuera y nos hemos desbordado a ir a los de afuera y hemos descuidado, como les decía en la mañana, a los de adentro, ¿sí? Alguna vez contamos una historia de, bueno, es una fábula ahí, de todas las personas que van en un crucero, ¿sí? Van en el crucero, todos los cristianos van en el crucero, ¿sí? Y de pronto alguien pidió auxilio, ¿sí? Auxilio, me ahogo. Y todos se fueron a las barandas del crucero a mirar hacia el mar, a ver cuál era la persona que se había caído al mar. Y la persona que estaba pidiendo auxilio estaba en la piscina del crucero, estaba adentro. Pero nosotros pensamos que la obra de Dios solo se va a mover afuera y queremos dirigir nuestros recursos, nuestros esfuerzos, el mismo tiempo de la iglesia y de los hermanos solo hacia afuera.
Y el Señor Jesús nos está llamando a que también miremos adentro. ¿Perfecto? ¿Sí? Nuestros hermanos en edad, nuestros ancianos, oran, hermanos, oran. Ellos desgastan sus rodillas, toman sus tiempos para orar por los de adentro, para que ellos hagan una labor, para que el Señor los respalde. Bueno, ahora los jóvenes, los que estamos en esta parte de ya no tan ancianos, también tenemos que movernos en esta parte, hermanos. Tenemos que valorar a nuestros hermanos, a nuestros pequeños, ¿sí? En ese cuidado, en esa necesidad. Perfecto. Es la invitación que nos hace el Señor en esta tarde. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños. Perfecto. ¿Sí? Entonces la iglesia de hoy piensa que los más pequeñitos, como toda persona en necesidad, ¿sí? Son los que aún no están en Dios. Pero esos pequeñitos también son los que están en Dios. ¿Sí? Voy a ver si lo puedo describir. Estaba pensando cómo lo podía hacer, pero es generar una figura diferente al ser el testigo. Y con esto terminamos. La palabra de Dios dice, y me seréis testigos. ¿En dónde primero? En Jerusalén. Segundo, en Judea. Y tercero, en Samaria. Y después, a todo el mundo. ¿Perfecto? Ahora, en esta parte del cuidado, el Señor nos va a llevar de una parte contraria. ¿Perfecto? Sí, entonces, miramos las necesidades de afuera. ¿Sí? Miramos las necesidades de Samaria. Aquellos que tenían algo, pero que lo tenían como equivocado. Perfecto. Aquellos que se están procurando acercar a Dios. ¿Sí? Aquellos de Judea, que eran más cercanos. Perfecto. Y a Jerusalén. Entonces vamos en la forma contraria. Perfecto. ¿Sí? En la parte de estar preocupados los unos por los otros. ¿Sí? Es bien importante eso. ¿Sí? A nosotros a veces, hermanos, nos conmueve más ver una persona en la calle, en un semáforo con un cartel, pidiendo. Eso nos conmueve mucho, ¿sí? Pero no nos conmueve saber que hay personas en cárceles, en países comunistas, que están allí presos por expresar la parte del evangelio o de ser cristianos, ¿sí? Y entonces nos preocupamos más por esa necesidad que tenemos visible, porque ese preso no es un invisible que está allá, ¿sí? Entonces nosotros nos movemos más en esa parte, ¿perfecto? Entonces el Señor nos anima en esta tarde a que podamos hacer eso, ¿sí? El primer círculo incluye a los pobres, a los necesitados del mundo, el externo, pero en el centro incluye a los cristianos que están necesitados en general, a los cristianos que son perseguidos por su fe, aquellos que no pueden acceder a trabajos o no pueden laborar en lugares o no pueden tener beneficios simplemente porque expresan que son cristianos, ¿sí? Y ese círculo interior son los cristianos que están directamente involucrados en proclamar el evangelio y que dependen del apoyo de aquellos a quienes les sirve. Y ese es el ejemplo que nos dio Jesús en Juan, el capítulo 3, el verso 16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a ese Jesús, su Hijo único, el Cristo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. ¿Perfecto? Y esos éramos nosotros en un tiempo. Y ahora ya no tenemos el privilegio de acercarnos como esos que no conocemos, sino que ahora tenemos la responsabilidad de dirigirnos como aquellos que ya conocemos y que tenemos una labor que hacer, ¿sí? Esa es la invitación en esta tarde, hermanos. Dice la palabra, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice esta palabra, es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, acordémonos de nuestros hermanos, así como lo hizo Jesús, y pensemos en nuestros pequeños, en la parte de beneficiar, de cuidar, de orar. Y ahí entra todo, hermanos, ahí entra algo integral, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. El abrazo, la palabra de ánimo, la llamada, la palmada en el hombro, perfecto. Pero ahora, hermanos, tenemos que acompañar eso con la diligencia, con la acción, con la preocupación, ¿perfecto? Entonces, qué bueno que todos se puedan ocupar en sus asuntos, ¿sí? Pero el Señor ahora nos envía a que Él tiene algo que lo ha preparado desde el principio, y es para aquellos que se mueven en esas posibilidades que Jesús ha creado para nuestra vida. Bueno, entonces no despreciemos a nuestros hermanos,
No despreciemos a nuestros ancianos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Perfecto. No despreciemos la iglesia, porque la iglesia tiene buenas herramientas, solo que a veces miramos para otros campos, ¿sí? O nos dejamos deslumbrar por otros lugares y se nos olvida nuestro terruño, se nos olvida nuestra viña, se nos olvida nuestra casa, se nos olvida nuestra iglesia. Bueno, entonces, hermanos, yo les animo, hagamos el mayor esfuerzo, hermanos, para que cuando el Señor venga, cuando ese rey se siente en el trono, separe a las ovejas y nosotros entremos en ese grupo de las ovejas. Perfecto. Seamos de esa estima, así como lo fuimos para el pastor, también lo seamos para el rey. Bueno, entonces, incline su rostro, hermano, ahí en el lugar donde usted está. Espero que esta palabra, hermano, sea tanto de refrigerio, pero también sea de un reto, sea de un desafío para usted, para mí, como cristianos. ¿Sí? Tenemos la responsabilidad de ayudarnos a entender en estas 3 clases o tipos que hemos podido mencionar en esta tarde, para que podamos estar pendientes en tener las oportunidades para servir a los que necesitan en general, a los cristianos que necesitan y también a aquellos que están comprometidos con la proclamación, con la expansión de este evangelio en toda parte del mundo. Bueno, también tenemos la responsabilidad, hermanos, que es algo que no debemos olvidar, de recordar que no podemos presumir de los actos que hacemos en misericordia, ¿sí? Porque esos no nos van a salvar. Y eso antes, al contrario, hará que ese que va a apartar nos deje en el grupo donde no vamos a entrar, porque simplemente lo haríamos por orgullo o por un reconocimiento vano. Entonces hagamos todo así como estos que fueron llamados y que se sorprendieron. ¿Por qué? Porque las cosas que hicieron no las hicieron buscando un beneficio o buscando un reconocimiento, sino que simplemente se dejaron usar por el Espíritu de Dios para servir. En su rostro, hermano, vamos a orar. Bendito Padre, la gloria, Señor, la honra, la alabanza a tu nombre. El reconocimiento, Señor, porque cada que escudriñamos esta palabra, Señor, tú nos muestras cosas maravillosas, pero también, Señor, nos hacemos responsables de cada palabra que conocemos, Señor. Y entre más conocemos, Señor, más responsabilidad tenemos, Señor. Gracias, Señor, por esa gracia que derramaste por medio de Cristo Jesús. Pero ahora, Señor, nos sentimos obligados en una buena manera, Señor, como lo dice el apóstol, no por un mandato, no por una ley, sino porque tú lo has colocado en el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos. El de estar preocupado, Señor, el de cuidar. Si tú, como ese Dios todopoderoso, creaste, Señor, por medio de esta palabra, tantas cosas para beneficiar, para cuidar, para dar, para exceder en tu abundante riqueza, Señor, hacia cada persona que has creado en este mundo, Señor. Ahora, cuánto más nosotros, Señor, que nos das el privilegio de utilizarnos para esta obra tuya, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, ancianos, adultos, jóvenes, niños, Señor, porque yo sé que cada uno en su esfuerzo está haciendo lo que está en sus posibilidades, Señor. Pero tú también, Señor, nos has llamado a ser esforzados y valientes, Señor, a no acomodarnos a este mundo, a esta sociedad, porque estamos en este mundo, pero tu palabra, dice el apóstol, no somos de este mundo, Señor. Y tú, Señor, lo recordaste cuando dijiste que tu reino no era de este mundo, Señor. Por lo tanto, Señor, trabajamos por ese reino, por ese, Señor, que aunque trae sufrimientos, aunque necesita sacrificios, tiene promesas que son verdaderas, que de pronto se nos han olvidado, entonces tu palabra nos las recuerda, que tenemos que hacer labores en las que simplemente hemos estado preocupados por nuestra alacena, por nuestro trabajo, por nuestras obligaciones, por disfrutar, por entretenernos. Pero tú, Señor, nos estás llamando a que tengamos estas acciones de cuidado, Señor. El hambriento, el sediento, aquel que no tiene vestido, Señor, aquel que está en enfermedad, aquel que está allí prisionero, bien sea en una cárcel física o en una cárcel espiritual, Señor, pero tú nos llamas, Señor, y nos mueves a que si queremos pertenecer a ese reino, tenemos que hacer a esos pequeños, Padre. Guarda a nuestros hermanos, Señor, en esta tu iglesia, Señor, nuestros hermanos allí en Bucaramanga, allí en Villavicencio, Señor, nuestras hermanas allí en Bello Antioquia, Señor, a nuestra hermana Heidi allí en Armenia, Señor, porque son lugares que tú estás proveyendo, Señor, para hacer esa labor. Y ojalá nuestra preocupación se pueda mover en establecer, en generar formas, Señor, para que esta palabra tuya fluya y que hayan esos ríos de agua viva allí en estos lugares, Padre.
aquí en este lugar, Señor, en Bogotá. Señor, muévenos para que ahora en esta nueva normalidad, como le han llamado, nosotros, Señor, lleguemos diferentes, lleguemos comprometidos, Señor, lleguemos deseosos y compasivos de hacer lo que tú nos mandas, Padre. Te lo pedimos, Señor. Mira nuestras dificultades, porque también reconocemos que hay dificultades, Señor, que a veces nos pueden más las situaciones y las circunstancias. Pero dice tu palabra que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino que nos has dado amor y dominio propio, Señor. Que nos podamos mover en ese amor y en ese dominio propio, Señor, sabiendo que quien está con nosotros no es cualquiera, sino que es ese al que llamamos el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Gloria, honra, alabanza a tu nombre, Señor. El agradecimiento por una semana que ha transcurrido, Señor, y tú has sido nuevamente todopoderoso, Señor. Recibes la gloria, recibes la honra, Señor, porque diste allí, Señor, donde se necesitaba, te moviste allí donde pensamos que no podías. Y también nos diste respuestas, Señor, de pronto dolorosas para algunos, pero son tu buena voluntad, Señor, en aquellos que ya no están con nosotros, aquellos que duermen, dice tu palabra, pero que tú, Señor, diste el privilegio que te pudieran conocer y sabemos que en el momento adecuado tú darás la recompensa adecuada, Padre. Bendice también a aquellos que están en enfermedad, Señor, que tú, Señor, no solo guardes sus vidas, Señor, sino que también, Señor, amoldes y transformes sus corazones, reconociendo que recibimos de tu misericordia, Señor. Nos dejamos en tus manos una semana más, pidiendo, Señor, como lo hacemos cada semana, de tu cuidado, de tu bendición, de tu dirección, y también, Señor, en donde necesitemos, coloca de tu corrección, para que lo que aprendamos, Señor, nos siga formando para esta labor, este llamado que tú nos has hecho, Señor. En el privilegio que tú me das, Señor, yo bendigo cada uno de los hogares, cada una de las familias, Señor, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que son tus hijos, Señor, y tú, Señor, tienes un propósito con ellos, Señor. Guárdalos, bendícelos, muévelos, Señor, en esto que tú nos dices que tenemos que ser esforzados y valientes para poder, Señor, alcanzar esa meta que nos hemos propuesto. En Cristo Jesús oramos, alabamos su nombre, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Paz, hermanos, Dios los bendiga. Espero que el Señor sea obrando en esta semana en sus vidas, sus situaciones, sus necesidades, sus victorias, y que les guarde cada día. Bueno,